Pues bueno, sin más preámbulos, sin más rodeo, vamos a empezar a hablar de este tema. Entonces, primero, ¿por qué es tan relevante? Primero tenemos que empezar a definir qué son los HIITs. La realidad es que el entrenamiento interválico de alta intensidad, o HIITs por sus siglas en inglés, es una de las técnicas de ejercicio más efectivas para mejorar el fitness cardiorrespiratorio. Este modelo de entrenamiento ha sido ampliamente utilizado en el entorno del rendimiento deportivo, sobre todo en el ámbito de la resistencia aeróbica desde, bueno, ya varias décadas. Sin embargo, en los últimos años ha tenido bastante auge porque se ha incorporado ya más allá del sector del ámbito deportivo, sino que también se ha llevado al ámbito clínico por los efectos que va a tener este tipo de entrenamiento sobre la función cardiovascular, la función respiratoria y metabólica, no solamente en atlética, sino también en pacientes con alguna patología, ya sea una patología cardíaca, como cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, patologías metabólicas como diabetes, patologías pulmonares o sistémicas, como ahora el long COVID. Eh, Sin embargo, es compleja su dosificación porque va un poquito más allá del famoso FIT-BDP que ya conocemos para la prescripción del ejercicio moderado continuo. Entonces vamos a empezar a hablar sobre este tema. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a definir al HIIT? El HIIT se caracteriza porque son ciclos repetitivos de ejercicio que van a estar intercalados con periodos de recuperación. Estos periodos de recuperación los vamos a hacer mediante dos tipos de pausa, la pausa activa y la pausa pasiva. El objetivo de que estén intercalados, sobre todo en el ámbito clínico, es que lo realicemos la pausa mediante una pausa activa. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero en un paciente es generar mayor volumen de entrenamiento. Entonces es aquí donde está lo nutritivo de esta modalidad de entrenamiento, ya que me va a permitir combinar el volumen de entrenamiento de mi carga vigorosa con el volumen de entrenamiento durante la pausa activa, que va a ser, la pausa activa va a ser a una intensidad moderada, y pues esto por supuesto me va a dar mayor volumen y va a tener los efectos en la curva del consumo máximo de oxígeno y todos los efectos fisiológicos clínicos que vamos a ver más adelante. Por otra parte, aunque dependiendo del tipo de HIIT, hay algunos autores que describen pausas pasivas, en el contexto clínico de un paciente con alguna patología yo voy a preferir una pausa activa, no solamente por el beneficio del volumen del ejercicio, del entrenamiento, de la carga, sino porque no es recomendable después de una carga vigorosa, como es a donde voy a llevar a mi paciente, hacer una pausa total posterior a esta, porque hay un riesgo de alteraciones arrítmicas, por supuesto, cardiovasculares, que son las que trato de evitar mediante estas pausas activas. Entonces, bueno, eso es en cuanto a la clasificación de las pausas, pero el HIIT lo vamos a dividir acorde a la duración de los intervalos de las cargas. Estos intervalos se van a dividir en HIITs de intervalos cortos, que si fuéramos muy puristas y muy estrictos, no entran tal cual en la definición de HIIT, sino que más bien se llaman SITs, que es el entrenamiento interválico de velocidad mediante sprint, o el entrenamiento con sprint repetitivos cortos. Tenemos los HIITs de intervalos medianos y los HIITs de intervalos largos. Estos dos de aquí, tanto los de intervalos medianos como los de intervalos largos, son en los que vamos a centrar la plática del día de hoy, porque son los que están ampliamente utilizados y son los que se recomiendan y tienen mayor evidencia en el ámbito clínico de algún paciente con alguna patología. Entonces, ¿cuáles son los objetivos y los beneficios de esta modalidad de entrenamiento? Bueno, el principal objetivo que tiene este tipo de entrenamiento es el desplazamiento de la curva de mi consumo máximo de oxígeno a la derecha, es decir, aumentar mi consumo pico de oxígeno en mi paciente. Ojo, esto es sumamente importante
porque el consumo máximo de oxígeno, el consumo pico de oxígeno, va a estar íntimamente relacionado con el pronóstico y la mortalidad de mi paciente. Es decir, si yo mejoro, si yo aumento este consumo de oxígeno, se va a traducir en una disminución directa de la mortalidad, ya sea de causa cardiovascular como de la mortalidad por todas las causas. A su vez, al mejorar este consumo máximo de oxígeno mediante esta modalidad de entrenamiento donde yo estoy incorporando cargas vigorosas, voy a mejorar mi velocidad y mi potencia aeróbica máxima asociada al ejercicio. Entonces, bueno, aunque lo estamos hablando en el ámbito clínico, y que es algo pues, que en el ámbito clínico no tiene tanto tiempo, realmente la modalidad de entrenamiento es ampliamente conocida desde pues, prácticamente desde 1920, desde hace más de 100 años. ¿Cómo fue que se empezó a utilizar? Pues este tipo de entrenamiento fue utilizado primeramente por atletas de élite. Uno de ellos fue Pablo Nurmi, que en 1920 pues, fue uno de los mejores atletas de su época. Él realizaba carreras de mediana y larga distancia y él entrenaba mediante esta modalidad de ejercicio. Por otro lado, 30 años después, Emil Zatopek lo popularizó porque él fue un triple campeón olímpico, más o menos sí, en 1950, 1952, ya que es el único atleta que ha ganado pues las pruebas de 5K, 10K y maratón en los mismos Juegos Olímpicos, y bueno, su modalidad de entrenamiento era esta. No vamos a ahondar tanto en antecedentes, nada más como parte de la secuencia cronológica. Eso fue previamente en cuanto a los entrenamientos, pero ya en cuanto al análisis de los tipos de entrenamiento de muy alta intensidad, fue dado por el doctor Tabata, que hizo una comparación, hizo un estudio en patinadores de velocidad, donde hizo dos grupos de trabajo. Un grupo de trabajo se prescribieron cargas de trabajo de 20 segundos al 100%, al 170% del consumo máximo de oxígeno, con 10 segundos de recuperación, y se hacían 6 a 7 series, y otro grupo realizó cargas de trabajo de 30 segundos al 200% del consumo máximo de oxígeno, con 2 minutos de recuperación y por 3 a 4 series. Lo que se encontró es que el primer grupo, el débito de oxígeno acumulado igualaba la capacidad anaeróbica, y a estas intensidades de trabajo se logró estimular al máximo tanto el sistema aeróbico como el sistema anaeróbico. Es lo que hoy se conoce como entrenamiento Tabata, que entra dentro de los SIDS. Y bueno, estamos hablando de consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque pues, realmente el consumo de oxígeno va a ser mi principal beneficiado de este tipo de entrenamiento. Nada más pues recordando que el consumo de oxígeno va a estar dado por un componente central y un componente periférico, es decir, va a estar dado por el gasto cardíaco, por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Entonces, va más allá de la ecuación de Flick, que es esta que acabamos de hablar, gasto cardíaco por diferencia arteriovenosa de oxígeno. Va a haber distintos factores que van a determinar este consumo, este VO2 max, que va a ser mis factores centrales, que va a estar dado por mi gasto cardíaco máximo, pero también va a estar dada por la función de mi musculatura respiratoria y mi eficiencia ventilatoria. A su vez, pues también va a estar dado por la actividad parasimpática, por el volumen sistólico máximo, por la presencia de oxígeno arterial, también por la función vascular, endotelial y la compliance arterial. Y bueno, aquí ya estamos hablando del componente periférico, que me va a determinar el VO2 max, pues también va a estar dado por la densidad capilar, y no solamente por la función mitocondrial, sino también por el contenido mitocondrial, que a su vez pues el HIIT pues tiene un efecto mitocondriogénico, y también por la capacidad muscular para extraer el VO2. Pero bueno, hablando ya un poquito más allá de la fisiología, tenemos que entender qué es alta intensidad. Si yo estoy hablando que voy a prescribir un ejercicio interválico de alta intensidad, ¿cómo sé realmente cuándo ya llegué a esta alta intensidad o a qué me estoy refiriendo? Entonces, para hablar de intensidades, pues tengo que hacer referencia al
esquema trifásico de Skinner y McClellan, que fue descrito por estos autores en 1980, y me va a representar las 3 fases que vamos a tener durante un entrenamiento. La primera fase es mi fase aeróbica. Esta fase aeróbica se va a caracterizar porque se presenta desde el inicio del entrenamiento hasta mi primer umbral ventilatorio, o BT1 si estuviéramos haciendo, lo pudiéramos estar evaluando si estuviéramos haciendo una prueba de esfuerzo cardiopulmonar mediante análisis de gases. Una de las características pues, de esta fase aeróbica pues, es que se presenta ante cargas bajas y como sustrato o vía metabólica, pues va a predominar el sistema oxidativo para la obtención de energía. Posteriormente, a partir de donde termina mi primer umbral ventilatorio y hasta donde empieza mi segundo umbral ventilatorio, voy a tener mi fase de transición. Esta fase de transición va a ser mi fase de transición aeróbica anaeróbica, y esta es la fase donde solemos comúnmente a entrenar a los pacientes a intensidades moderada continua. Esta fase pues va alrededor del 60 al 85% de mi frecuencia cardíaca máxima y realmente me ofrece un rango muy noble y de seguridad para la prescripción del ejercicio moderado continuo para mi paciente. Esta fase se caracteriza porque la percepción del esfuerzo del paciente durante el entrenamiento pues va a ser una percepción del esfuerzo regular, es decir, en una escala de Borg va a ser del 12 al 14. Y ahora sí vamos a entrar a mi fase de inestabilidad metabólica, que es mi fase de alta intensidad. Ojo, noten que estoy haciendo referencia a mi fase de alta intensidad como fase de inestabilidad metabólica. Y sí, es aquí donde voy a querer llevar a mi paciente con alguna enfermedad, ya sea cardiopatía, ya sea enfermedad metabólica, ya sea enfermedad pulmonar, al entrenamiento. Esta fase de inestabilidad metabólica se va a presentar a partir de mi segundo umbral ventilatorio. Permítanme, es esta fase de aquí, ¿ok? Característicamente, para poder alcanzar yo esta fase de inestabilidad metabólica, es cuando llevo a mi paciente a un 85% de su consumo pico de oxígeno, de su VO2 pico. Y es aquí, esperen, es aquí a partir de donde yo voy a empezar a prescribir mis cargas de entrenamiento. Es decir, que yo voy a pasar de mi fase de inestabilidad metabólica, de mi carga alta durante el intervalo, a mi pausa activa en mi fase de transición. Entonces voy a ir pues carga, pausa, carga, pausa, carga, pausa, para finalmente pues terminar en mi fase de volver a la calma o mi recuperación. Ok, este esquema de aquí realmente es un esquema que a mí me encanta, es muy representativo. Este esquema pues es descrito por el doctor Loesa, y este esquema parte de los esquemas anteriores, ¿ok? Este esquema nos sirve mucho para entender a qué nos referimos con la intensidad vigorosa, que es pues mi fase de inestabilidad metabólica, que va a corresponder en este esquema a mi fase superaeróbica 2, que mi fase superaeróbica 2 pues va a ser prácticamente del 85 al 100% de mi consumo máximo de oxígeno, que es a donde yo quiero llevar a mi paciente al momento de prescribir la carga durante el HIIT. Aquí nada más quisiera hacer una pausa en cuanto a la definición de cargas. Y en cuanto a la definición de carga externa, carga interna, consumo máximo de oxígeno y MEDS. No hay que confundir realmente el consumo de oxígeno con mi carga de trabajo. El consumo de oxígeno pues lo podemos ver representado en esta línea de aquí, mientras que los MEDS lo vemos representado acá abajo. El consumo de oxígeno va a ser la carga interna de mi paciente, mientras que los MEDS pues son la carga externa
que estoy aplicando en el entrenamiento. Y bien, sí van de la mano. ¿Por qué? Porque para yo poder realizar un MET, pues requiero de 3.5 mililitros por kilogramo de oxígeno, pero los METs, pues como tal, pues van a representar propiamente mi carga externa, entonces van a hablar de mi potencia aeróbica o anaeróbica, mientras que mi consumo máximo de oxígeno o la frecuencia cardíaca máxima, pues van a representar mi carga interna. ¿Qué es mi carga interna? Pues es la respuesta fisiológica que va a tener mi paciente ante la prescripción o ante la aplicación de una carga, que es la que voy a estar utilizando. Entonces, bueno, continuamos. El siguiente esquema prácticamente nace del esquema anterior. Realmente lo hemos visto como por fase escalonadas. Prácticamente este esquema de aquí empieza a partir de aquí, de mi fase superaeróbica, de mi fase superaeróbica 2. Este esquema pues me representa las intensidades de las cargas de los intervalos de los hits. Encontramos dentro de las cargas, encontramos primeramente a los hits de intervalos largos, que estos se encuentran a partir del 85 al 100% de mi consumo máximo de oxígeno, que es donde yo voy a estar prescribiendo mi carga de entrenamiento en un paciente con alguna patología. En esta fase, en este tipo de entrenamiento, pues los intervalos pues van aproximadamente, pueden ser con 4 minutos de carga y 3 minutos de pausa activa. Hay, lo que mencionamos, existen los hits no solamente de intervalos largos, existen también los hits de intervalos medios que van de 1 a 2 minutos de mi carga vigorosa con 1 a 4 minutos de las pausas. Y de ahí para arriba, pues tenemos los hits que son de intervalos cortos. Ojo, si ya estábamos hablando que en los hits de intervalos largos ya estábamos en una fase de inestabilidad metabólica, por supuesto que llevar a un paciente a intensidades muchísimo más elevadas, pues como lo dicen aquí en México, pues estaríamos en la zona de Mordor, haciendo referencia a alguna película. Es decir, el lactato está sumamente elevado. En esta parte, pues definitivamente ya se rompió mi máximo estado estable de lactato. Mi paciente no sería capaz de eliminar el lactato a la velocidad que le estoy produciendo. Entonces, esto se sale de lo que yo quiero para la prescripción de mi paciente. ¿Cuáles son este tipo de entrenamiento? Pues son los HIITs o son los entrenamientos repetitivos mediante sprints. Estos se caracterizan por ser cargas de trabajo muy elevadas, es decir, desde el 130 hasta el 180% de mi VO2 max, de mi consumo pico de oxígeno, durante las cargas de trabajo muy cortas, es decir, van de los 3 a los 15 segundos. ¿En qué se traduce esto? En que pues, prácticamente mis sistemas energéticos pues, van a depender o van a estar influenciados principalmente por el sistema de fosfágenos, ¿ok? Entonces yo lo que voy a trabajar prácticamente son los hits de intervalos largos o los hits de intervalos medios en los pacientes con alguna patología. Y bueno, hablando de todos estos, creo que ya más adelante ya hice un pequeño spoiler alert, porque quería hablar apenas de cuál era más efectivo de todas estas modalidades de entrenamiento. La realidad es que, bueno, todos están ampliamente estudiados, todos están descritos en la literatura. Sin embargo, el que, pues ya adelante el tema, porque el que está más evidenciado, que tiene mayor evidencia o que logra un mayor desplazamiento de mi curva de consumo máximo de oxígeno, pues es el HIIT de intervalos medios, no solamente en comparación con el HIIT de intervalos cortos o el HIIT de intervalos largos, sino también con el entrenamiento moderado continuo, que como podemos ver en este forest plot, pues el HIIT de intervalos medios, pues es el que tuvo un mayor desplazamiento, un mayor aumento del consumo pico de oxígeno, tanto en relación con los otros tipos de HIITs de
intervalos cortos, de intervalos largos, y por supuesto en relación con el mayor beneficio fue cuando se comparó con el entrenamiento moderado continuo en pacientes con alguna patología. Volvemos a hacer, hacer retroalimentación en la cuestión de las cargas. Cuando estoy entrenando a un paciente, cuando estoy viendo a un paciente, es decir, estoy ante alguien que tuvo un antecedente de infarto al miocardio, un paciente con diabetes, un paciente sedentario, un paciente con obesidad, pues un paciente de alto riesgo cardiovascular. Entonces, no solamente puedo basarme en carga interna o carga externa, debo de tener en cuenta los dos. Sin embargo, lo que realmente yo estoy prescribiendo, pues es una carga externa. Y aquí hay que tener en cuenta que la carga interna, pues va a depender de las condiciones físico-clínicas de mi paciente. Es decir, si yo estoy con un paciente desacondicionado, pues a menor carga de trabajo voy a presentar una mayor frecuencia cardíaca en comparación con un paciente que ya está acondicionado a una mayor carga de trabajo, pues su frecuencia cardíaca va a ser menor. Entonces, donde yo debo tener en cuenta que debo de utilizar la carga interna para evaluación de mi paciente, para poder yo estar llevando el control médico durante la prescripción del entrenamiento, y pues la carga externa, que va a ser la potencia, los METs, la velocidad, si estoy en una banda, los kilómetros por hora, si estoy en un cicloergómetro, los watts, las revoluciones por minutos, es lo que le voy a prescribir a mi paciente. Y en la curva de aquí, en el esquema de aquí de la derecha, podemos ver cómo es el comportamiento del lactato durante un entrenamiento interválico de alta intensidad, donde vemos que en cada ciclo pues va a haber un acúmulo sumatorio de este lactato, donde, por ejemplo, durante el primer intervalo vamos a alcanzar valores de 8 a 10 miliosmoles de lactato, que van a disminuir durante la pausa activa. Sin embargo, durante la pausa activa no va a alcanzar a aclararse, a depurarse este lactato, por lo que durante el siguiente intervalo la tasa de acúmulo de lactato pues va a ir en aumento en comparación a mi primer intervalo de carga. De la misma manera o de una manera muy similar se va a comportar mi frecuencia cardíaca, es decir, cada vez que voy avanzando en los intervalos, le va a costar un poquito más a mi paciente recuperar esta frecuencia cardíaca durante las pausas que ya quedamos durante la carga. Durante la carga del HIIT, pues yo voy a querer llevar a mi paciente a una frecuencia cardíaca que vaya a partir del 85% de mi frecuencia cardíaca máxima, y durante la pausa, pues lo voy a estar llevando alrededor del 60 al 75% de mi frecuencia cardíaca máxima. Y más o menos de esta manera se va a hacer el comportamiento de la frecuencia cardíaca durante el entrenamiento con esta modalidad. Por otro lado, en este esquema, en el primer esquema, vemos el comportamiento del consumo de oxígeno durante intervalos en una sesión de HIIT con diferentes duraciones. Entonces, tiene un comportamiento similar. Durante la carga, pues aumenta mi consumo de oxígeno, y durante la pausa disminuye, que va a corresponder con los umbrales de entrenamiento en los que yo estoy manejando a mi paciente. Entonces, bueno, sí, pues ya me quedó claro que uno de los principales beneficios del HIIT pues va a ser la mejoría, el aumento de mi consumo máximo de oxígeno, de mi consumo pico de oxígeno. Pero, ¿qué más pasa más allá de solamente el contexto de la resistencia aeróbica de este VO2 max? Pues va a haber beneficios a nivel cardiovascular, a nivel lipídico, ya que a nivel cardiovascular pues vamos a encontrar una disminución tanto de la presión arterial sistólica como diastólica. Va a haber también un aumento de los niveles de HDL, mientras que en contraste pues va a haber una disminución de los triglicéridos y los niveles de glucosa en ayunas. A su vez va a aumentar la sensibilidad a la insulina, va a disminuir el estrés oxidativo y los marcadores proinflamatorios como interleucina. Las interleucinas va a aumentar la adiponectina.
También va a mejorar mi coactivador del receptor gamma 1 alfa, también va a aumentar mi tasa máxima de recaptación de calcio, va a aumentar la disponibilidad del óxido nítrico, todo lo que hemos hablado previamente, que vamos a indagar un poquito más a fondo adelante, pues va a mejorar mi función cardíaca y sobre todo va a permitirme una mayor adherencia al tratamiento, que el verdadero reto durante la prescripción del ejercicio, pues no está en la clínica, no está en el consultorio. El verdadero reto es que el paciente continúe con la prescripción de mi ejercicio una vez que yo lo di de alta de mi fase 2 de rehabilitación cardíaca o del entrenamiento en mi unidad de rehabilitación. Y por supuesto, todos estos beneficios pues se van a traducir en un aumento en la calidad de vida y, como ya lo mencionamos en un inicio, en una disminución del riesgo de mortalidad. Ahora sí, vamos a hablar un poquito más de los efectos a nivel cardiovascular, pues en pacientes obviamente con alguna enfermedad cardiovascular. Entonces, bueno, el entrenamiento interválico de alta intensidad pues nos va a ayudar a mejorar tanto el sistema respiratorio, cardiovascular y el sistema muscular. La mejoría de todos estos sistemas van a ser las responsables del famoso aumento del desplazamiento a la derecha de mi consumo máximo de oxígeno. ¿Qué es lo que me va a causar el HIIT en estos sistemas? Pues me va a mejorar la función de la musculatura respiratoria, así como me va a mejorar mi eficiencia ventilatoria. A nivel cardíaco, alguno de los múltiples efectos que va a tener es que me va a aumentar el volumen sistólico, me va a aumentar el gasto cardíaco, también me va a ayudar a disminuir el grosor parietal y me va a aumentar el diámetro parietal. Esto indirectamente llega a causar un aumento en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. A nivel muscular, pues va a haber un aumento en la densidad capilar. Este aumento en la densidad capilar pues se va a traducir en un aumento en la diferencia arteriovenosa de oxígeno, que pues va a ser la responsable del componente periférico del consumo máximo de oxígeno. También me va a aumentar no solamente la masa mitocondrial, sino la función mitocondrial, es decir, el HIIT tiene un efecto mitocondriogénico y me va a permitir mejorar la habilidad de la musculatura periférica para la utilización del oxígeno. También va a aumentar el rendimiento de la beta-oxidación y la utilización de la glucosa para la transformación de energía. Y pues a nivel vascular, pues me va a aumentar el diámetro capilar, tanto a nivel capilar periférico como a nivel central. Va a mejorar mi función endotelial y va a mejorar mi distensibilidad arterial. Por todo esto, que puedo decir que este tipo de entrenamiento finalmente se va a traducir en una disminución de la mortalidad y en una mejoría en el pronóstico en mi paciente con alguna enfermedad cardiovascular. ¿Qué otros efectos tienes? Bueno, otros efectos relacionados a la salud es que me disminuye la resistencia a la insulina y me disminuye los niveles de proteína C reactiva e interleucina 6. Estos resultados de disminución de resistencia a la insulina son más que nada cuando el HIIT se aplica a pacientes obesos. A su vez también me va a mejorar el perfil lipídico y pues esto me va a permitir llevar a mi paciente a un mejor control de los factores de riesgo cardiovascular. Pues más artículos que nos hablan de los múltiples beneficios que tiene esta modalidad de entrenamiento, que ya no los vamos a mencionar, porque es redundar en lo mismo, en la disminución de la presión arterial sistólica, diastólica, aumento del VO2, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más lo que sí quiero hacer énfasis otra vez o recalcar en esta diapositiva es que con este tipo de entrenamiento el paciente tiene una mayor adherencia al ejercicio porque es una modalidad que el paciente refiere más dinámica, es una modalidad no tan tediosa como pudiera llegar a ser un entrenamiento moderado continuo, que pues para poder llegar a metas pues tengo que tenerlo por lo menos 30, 40 minutos a una misma velocidad, a una misma intensidad. Entonces este tipo de entrenamiento sí está bien descrito en la literatura, que permite una mejor y mayor adherencia en mi paciente una vez que ya lo di de alta de mi unidad de rehabilitación.
Y bueno, realmente pues los efectos de los HIITs sobre la masa magra pues están muy bien descritos. Sin embargo, se ha cuestionado bastante si el HIIT me va a tener o va a causar algún efecto sobre la masa grasa. Y en esta revisión realizada por Batacán y colaboradores, pues demuestran que efectivamente el HIIT sí tiene un efecto indirecto sobre la masa grasa. ¿Por qué? Porque este tipo de entrenamiento lo que va a generar es un aumento en la producción de catecolaminas. Esto a su vez me va a aumentar la oxidación de ácidos grasos y esto va a permitir una mayor liberación de grasa de las reservas de grasa visceral. Eso por una parte. Otra parte de los efectos sobre la masa grasa son los efectos que se producen posterior al entrenamiento, ya que me van a ayudar a disminuir el apetito posterior al entrenamiento, pero va a quedar un estado posterior al entrenamiento donde hay un aumento del consumo de oxígeno. Este estado post ejercicio donde está aumentando mi VO2 es un estado donde estoy utilizando ácidos grasos, entonces sí tiene un efecto sobre la masa grasa. Sin embargo, si mi objetivo es la disminución de masa grasa, pues el HIIT no sería mi modalidad de entrenamiento preferida. Nada más estamos hablando que sí tiene un efecto indirecto sobre ellos, pero si yo quisiera llevar a un paciente a una reducción de peso, pues tendría que elegir otra modalidad de entrenamiento. Y bueno, ¿cuáles son las indicaciones para yo poder prescribir este tipo de entrenamiento? La realidad es que las indicaciones clínicas pues, son bastante amplias. Principalmente pues, se ha utilizado en el área de rehabilitación cardíaca, en pacientes con cardiopatía isquémica, en pacientes con insuficiencia cardíaca, en pacientes con infarto al miocardio, incluso en pacientes con trasplante cardíaco, pero también pues, se utiliza en pacientes con enfermedades metabólicas, como diabetes, como síndrome metabólico, pacientes con enfermedades pulmonares o con secuelas sistémicas como es el long COVID. Sin embargo, para yo poder empezar a prescribir o iniciar un entrenamiento por medio de HIITs, pues tengo que tener característicamente a un paciente que esté en una clase funcional de la NIJA entre 1 y 2. Ojo, en un centro de rehabilitación cardíaca, en un primer nivel, pues puedo llevar a los pacientes que están en una fase 3, pero se adecua el tipo de HIIT para en una clase NIJA 3, pero se va a adecuar el tipo de carga en este tipo de pacientes. Nada más como recomendación, algo que sí es muy importante es que las recomendaciones, si es un paciente que se encuentra en una clase NIJA 2, tiene que hacerse en un centro de rehabilitación cardíaca la realización del entrenamiento. ¿Cuáles son las variables que yo requiero para prescribir mis HIITs? La realidad es que las variables son las mismas. Frecuencia, intensidad, tiempo, tipo, volumen, densidad y progresión, pero aplicados a este esquema que caracteriza los intervalos y las series del HIIT. Es decir, además del FIT BDP, yo tengo que aprender a prescribir otras 9 variables que van a ser la intensidad de mi carga de entrenamiento, la duración de estos intervalos de carga vigorosa, así como las intensidades de la recuperación, es decir, de las pausas activas y la duración de las pausas. Esto de aquí, pues el intervalo de una carga con una pausa, pues me conforma una serie. Entonces debo también de prescribir el número de intervalos, el número de las series, la duración de las series, el tiempo entre series y la modalidad de ejercicio en la que yo voy a llevar a mi paciente a realizar este tipo de entrenamiento. Que la realidad es que a pesar de que pues se ha utilizado cuando se pensaba en HIIT, se pensaba en sprints, la realidad es que yo puedo realizar este tipo de entrenamiento mediante ciclo ergómetro, mediante caminata al aire libre, en una banda sin fin, mediante carrera, mediante entrenamiento con remo, en natación, en escalera sin fin. Entonces, bueno, ¿cuándo es que lo voy a iniciar? Esta es pues la pregunta del millón. ¿Cuándo ya va a ser el momento en el que yo puedo decidir, ok, ya tengo a un paciente que está listo para progresarlo o para iniciar un entrenamiento interválico de alta intensidad?
Este lo voy a iniciar cuando se esté pensando en progresar o en lograr un mayor tiempo a una intensidad del ejercicio que mi paciente no va a poder sostener de manera continua durante un tiempo prolongado. Vamos a poner el ejemplo de un deportista, ¿ok? Supongamos que tenemos pues no un deportista, a lo mejor una persona sana, una atleta amateur, que logra realizar 19 kilómetros por hora por 10 minutos. Estos 10 minutos lo llevan al agotamiento. Entonces, yo de aquí, ¿cómo lo voy a progresar? No le puedo poner más de estos 10 minutos porque mi paciente, mi atleta no puede más. Entonces, lo que yo voy a hacer durante el HIIT, lo que yo voy a buscar es que la suma de los tiempos de mis intervalos a esta velocidad, en este ejemplo de aquí, que este ejemplo no lo utilizamos en rehabilitación cardíaca, son velocidades muy altas, a 19 kilómetros por hora, pues debería de superar los intervalos, la suma de los intervalos debería de superar estos 10 minutos. Es decir, si yo aplico 6 intervalos de 3 minutos, yo estaría obteniendo pues 18 minutos a esta intensidad, sumado a mis pausas activas, que tengo el volumen de entrenamiento a moderado continuo. Entonces, el volumen de entrenamiento generado en esta modalidad de entrenamiento es muy rico, es muy amplio. Lo mismo vamos a hacer en un paciente con alguna patología, en un paciente que vemos en el consultorio, que vemos en nuestro servicio de rehabilitación. ¿Cuándo lo vamos a llevar a esta modalidad de entrenamiento? Bueno, pues cuando este paciente ya me logra mantener un entrenamiento en moderado continuo, con buena tolerancia a sin tener angina, sin tener arritmias o sin tener un umbral isquémico, y que yo quiero progresarlo, pero a lo mejor probablemente ya no lo puedo progresar porque, por poner un ejemplo, a lo mejor tengo una paciente femenino de unos 60 metros de estatura, que si yo progreso la velocidad, la voy a llevar a un trote. Sin embargo, no me va a alcanzar a realizar este trote durante un periodo prolongado de tiempo, entonces es ahí donde entra mi HIIT. Solo que, ojo, dentro de mis criterios o de mis requisitos para yo poder iniciarlo, además de la tolerancia al ejercicio sin angina, sin arritmias o umbral isquémico, pues por supuesto es que mi paciente debe de tener un estado clínico estable. La clasificación de la estratificación de riesgo debe ser un riesgo A o un riesgo B. La clasificación acorde a la NIJA debe ser una clasificación 1 o 2, pero sí se puede realizar, por supuesto, en pacientes con una clasificación 3, pero tiene que ser de la mano de un médico especialista en rehabilitación cardíaca. Y otra de las características es que pues, el paciente no debe tener alguna alteración cognitiva o psicológica que le impidan realizar este tipo de entrenamiento o de indicaciones. Entonces, bueno, ya más o menos vamos desglosando la estructura de la metodología de todo el HIIT. Entonces vamos a empezar, vamos a ver ahora sí el famoso FIT, frecuencia, intensidad, tiempo y tipo. Frecuencia, ¿qué tan frecuente debo de aplicar este tipo de entrenamiento en mi paciente? Los HIITs, lo recomendable es aplicarlo 3 veces por semana y intercalarlos los otros 2 días de la semana. Supongo que prescribo 5 veces por semana el ejercicio con un ejercicio regenerativo. ¿Por qué 3 veces por semana? Porque es lo que está descrito que tiene un mayor efecto fisiológico clínico en mi paciente, con una diferencia media de 1.28, un intervalo de confianza al 95%. Intensidad, vamos a una pausa, ahorita nos vamos a la intensidad, pero ¿cuánto dura más o menos una sesión de entrenamiento de HIIT? Pues va a depender de la duración de los intervalos, del número de los intervalos y las series, pero la duración, el tiempo aproximado de la sesión de entrenamiento, pues va de los 25 a los 50 minutos, y la duración del programa, para que más evidencia tiene y beneficios va a tener sobre mi paciente, es cuando se deja un programa por lo menos de 12 semanas. Ahora sí, vamos a las intensidades. Pues lo voy a llevar, ya lo platicamos, la intensidad pues va a ser en relación al esquema trifásico de intensidades del ejercicio. Entonces lo voy a estar llevando a un 85 o 95% de mi frecuencia cardíaca máxima, es decir, lo voy a llevar a una percepción del esfuerzo vigorosa en una escala de Borg del 15 al 17, esto durante la carga.
Pero la pausa activa, pues la recomendación es realizarla entre el 50 al 75% de mi frecuencia cardíaca máxima con una percepción del esfuerzo de 12 a 14. Y en cuanto a, ya quedamos que hay hits de intervalos cortos, de intervalos largos y de intervalos medios, la elección entre uno y otro pues depende de la clase funcional y de la capacidad funcional y aeróbica de mi paciente. Lo que se recomienda son hits con intervalos de 2 minutos de carga con 2 minutos de pausa. Solo que para poder yo prescribir esto, normalmente requiero que mi paciente por lo menos alcance 5 METs durante una prueba de esfuerzo. Menor a 5 METs, si mi paciente es un paciente muy desacondicionado y no me alcanza ni los 5 METs, entonces las cargas activas, las cargas de entrenamiento disminuyen hasta 1 minuto y las pausas para la recuperación, las pausas activas se prolongan hasta el doble en relación a la carga. Y si son pacientes que alcanzan más de 7 METs, pues se pueden prolongar incluso las cargas de entrenamiento, se pueden hacer hits de intervalos largos, aplicando cargas hasta 4 minutos, con periodos de pausas de recuperación, pausas activas de 3 minutos. Sin embargo, ¿cuál es el que prefiere? Bueno, ¿cuál es el que se prefiere? Bueno, según diferentes revisiones sistemáticas, el que mejor resultados ha demostrado, se ha evidenciado, son los hits de intervalos medios con cargas de 1 a 2 minutos y las cargas de 1 a 4 minutos. Sin embargo, sí podemos utilizar los hits de intervalos cortos, esos sobre todo son para pacientes con insuficiencia cardíaca de FEBI reducida o con una clase funcional menor. Ahora vamos al otro punto, un punto importantísimo. ¿Realmente son seguros? ¿Qué tantos efectos adversos? A veces no los solemos aplicar por el miedo a presentar eventos adversos. Sin embargo, pues ya están bien descritos en diferentes revisiones sistemáticas, en diferentes metaanálisis, como es este que estamos presentando, en la relación de los efectos adversos. En este metaanálisis, pues se evaluaron los eventos adversos de los hits en comparación con el entrenamiento moderado continuo, y lo que se encontró es que en los pacientes que se entrenaron mediante hits presentaron únicamente un evento cardiovascular menor que fue asociado, que fue un síncope, y 4 eventos no cardiovasculares, mientras que los pacientes que fueron entrenados con una modalidad de moderado continuo presentaron 6 eventos no cardiovasculares. Estos eventos no cardiovasculares pues fueron más que nada afecciones musculoesqueléticas. Aquí tenemos otra revisión sistemática donde se incluyó una N de 1.117 participantes, de los cuales 547 se entrenaron mediante hits y 570 mediante moderado continuo. Y lo que se encontró es que hubo un evento por cada 17.083 sesiones, es decir, por cada más de 11.000 horas de trabajo de carga durante el HIIT se presenta un evento, un evento adverso, por lo cual realmente el HIIT tiene un riesgo bajo de eventos cardiovasculares en pacientes con enfermedad arterial coronaria y en pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de esta plática? Bueno, pues podemos concluir que el HIIT es efectivo tanto para mejorar el VO2 pico en pacientes con alguna enfermedad cardiovascular, metabólica o respiratoria. El HIIT va a ser superior al entrenamiento moderado continuo para mejorar el fitness cardiorrespiratorio. La modalidad de entrenamiento de intervalos medios realizado a una frecuencia de 3 veces por semana con una duración mayor a 12 semanas va a lograr mayores ganancias en el fitness cardiorrespiratorio, y el HIIT va a ser seguro si se apega y se siguen los criterios de seguridad para su aplicación. Y bueno, pues estos son mis datos, siéntanse en la confianza de escribirme para cualquier duda posterior. Ahorita de todos modos tenemos tiempo abierto para preguntas, entonces déjenme revisar si hay preguntas. Muchísimas gracias, Nayeli, por tu presentación. Y chicos, es momento de hacer las preguntas para la doctora Nayeli. Estamos aquí leyéndolos y recuerden que estamos transmitiendo también desde nuestra plataforma que es Webinar Jam, en el cual ustedes van a obtener sus certificados en el transcurso de la semana, o bien también estamos transmitiendo por medio de Facebook, por si de repente los agarramos en el tráfico o en su clínica con paciente, bueno, pues nos puedan escuchar. Vamos a estar aquí leyendo algunas preguntas para la doctora.
Perfecto, vamos a ver si en Facebook ahorita tenemos algunas preguntas. Ok, bueno, mientras están las preguntas, tenemos aquí varias personas que te mandan saluditos, entre ellas el doctor Pavel. Saludos al doctor también. Nos dice Berenice México, enhorabuena doctora Sosa, extraordinaria ponencia, definitivamente un tema fundamental. Ojalá que se mantenga la apertura de temas tan relevantes. Perfecto. Gracias, Berenice. Vamos a dejar un minutito más para poder leer las preguntas. Doctora, nos preguntaban si hay manera de que pueda compartir su presentación. El PowerPoint les puedo pasar con gusto toda la bibliografía. De hecho, si quieres te paso un enlace que les lleve directamente al Drive para que tengan acceso a toda la bibliografía, que es donde viene pues la prescripción y la dosificación de este tipo de entrenamiento. ¿Te parece? Perfecto. Muchísimas gracias. Ya te estoy enviando algunas preguntas. Uh-huh. Pregunta de... Ok. En un paciente, es una pregunta del doctor Pavel, en un paciente altamente desacondicionado, ¿cómo iniciar el acondicionamiento? Híjole, esta sí es la pregunta del millón. Ok, en un paciente altamente desacondicionado, pues tengo que ver primero si el desacondicionamiento, lo que yo respondería es si el desacondicionamiento es a expensa de qué componente, es decir, va a ser un desacondicionamiento a expensa de un componente central, es decir, cardiorrespiratorio, o a expensas de un componente periférico, o sea, muscular. Una vez establecido pues va a ser donde yo voy a poner el énfasis de mi primera fase de ejercicio antes de yo llevarlo a un HIIT. ¿Cómo voy a valorar esto? Pues esto es muy fácil de evidenciar mediante una prueba de esfuerzo cardiopulmonar con análisis de gases, donde podemos ver si el desacondicionamiento es por un componente pulmonar, por un componente cardíaco o por un componente periférico. Si bien entre el desacondicionamiento pues fuera periférico, pues es muy sencillo, pues voy a empezar a entrenar la musculatura periférico, pero ¿qué va a pasar para aumentar mejorar mi acondicionamiento si el desacondicionamiento es central? Antes de irme para allá, estoy regresándome a las diapositivas que quisiera utilizar, que pues son unas diapositivas ya icónicas en este tema. Nada más resaltar que en este tipo de casos el fortalecimiento, el aumento de la masa muscular va a tener un efecto directo sobre el aumento en el número de mitocondrias como en la función de las mitocondrias. Entonces, al yo a tener este efecto mitocondriogénico, pues voy a poder optimizar mis sistemas de obtención de energía. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer en un paciente desacondicionado? Pues no lo voy a llevar a una fase superaeróbica 2. Yo lo tengo que entrenar a intensidades muchísimo más bajas para poder ampliar mis umbrales mis fases de entrenamiento. Es decir, primero voy a querer ampliar mi fase aeróbica y mi fase aeróbica anaeróbica antes de yo pensar en llevar a mi paciente a una fase de inestabilidad metabólica. No sé si contesté adecuadamente su pregunta, doctor. ¿Qué otra pregunta hay? Ok, pregunta el doctor Daniel Pineda si el entrenamiento isocalórico en terapia moderada continua versus HIITs, ¿cuál tiene mayor beneficio? Pues depende definitivamente de mi objetivo, pero en pacientes con enfermedad cardiovascular que yo quiero disminuir la mortalidad,
pues lo que yo voy a tratar de mejorar es mi consumo máximo de oxígeno. Entonces, en estos pacientes el objetivo va a ser llevarlo en algún punto, llevar la progresión a HIT para que tenga un mayor efecto. Brenda Guadalupe pregunta, ¿se puede lograr un entrenamiento con un paciente con algún tipo de enfermedad neurológica? Pues depende del tipo de enfermedad neurológica, si es una enfermedad del sistema nervioso central o si es una enfermedad del sistema nervioso periférico. Enfermedad del sistema nervioso central, pues lo más común pues va a ser algún EBC, algunas secuelas por TCE. Sí se puede realizar, pero voy a tener que hacer ciertas adaptaciones, es decir, lo pudiera entrenar a lo mejor en un cicloergómetro con la adaptación adecuada del pedal para poder realizar esta modalidad de entrenamiento. Esos pacientes de todos modos tienen que ser evaluados previamente durante una prueba de esfuerzo. Marco Uriel pregunta, ¿qué equipo es necesario o qué se recomienda para iniciar la aplicación de HIIT en el escenario de rehabilitación? Pues lo que voy a necesitar idealmente pues es realizar una prueba de esfuerzo cardiopulmonar. ¿Por qué? Porque la prueba de esfuerzo cardiopulmonar es mi gold estándar para poder hacer mi medición y establecer mis umbrales de entrenamiento, que son las fases que tenemos aquí en pantalla. Sin embargo, si yo no tengo una prueba de esfuerzo cardiopulmonar, porque la realidad es que el número de ellas a nivel nacional y es muy poco por el costo excesivo, pudiera realizar una prueba de esfuerzo convencional y a partir de ella, mediante la carga externa, realizar la prescripción del ejercicio. Y déjenme ver si hay alguna otra pregunta. Ok, Eduardo Ruiz pregunta cómo se mide la frecuencia cardíaca. En la gran mayoría de pacientes cardíacos hay manejo de beta bloqueadores. Eso pues nos daría un cierto falso, supongo que falso negativo respecto al 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Si es así, se enfocaría más en la escala de Borg. Ok, el doctor Eduardo la verdad es que tiene un punto está tocando un punto muy importante. Pues la frecuencia cardíaca, pues en la prueba de esfuerzo convencional, pues estamos viendo todo el tiempo el trazo electrocardiográfico por el cual estamos viendo la frecuencia cardíaca. Existen fórmulas en pacientes que están sometidos a beta-bloqueadores para hacer el ajuste de cuál correspondería al 85% de la frecuencia cardíaca máxima, es decir, no vamos a aplicar el típico 220 menos la edad para estos pacientes. Tenemos que hacer fórmulas de regresión para saber cuál corresponde a su 85%. ¿Y cómo lo vamos a entrenar? Bueno, pues, o cómo lo vamos a determinar. Lo mismo que estamos mencionando, si yo tengo un análisis de gases, va a ser muy fácil para mí determinar los umbrales de entrenamiento. Me va a dar representado gráficamente cuál es mi fase aeróbica, cuál es mi fase de transición y cuál es mi fase de inestabilidad metabólica. Si no tuviera un analizador de gases, entonces sí pudiera recurrir a mi escala de Borg para la prescripción del ejercicio, pero hay más componentes, pues está la escala de Borg, a lo mejor pudiera hacerlo mediante la medición de lactato, por eso hablamos un poquito también de lactato. Sobre todo no tenemos a lo mejor tanto problema en los pacientes beta bloqueados, hay un poquito más de dificultad en los pacientes con FA, en ellos sí nos cuesta más hacer la prescripción por frecuencia cardíaca, que como dijimos, pues la prescripción pues es la carga externa, la frecuencia cardíaca pues es la respuesta fisiológica ante esta carga, entonces sí la escala de Borg, la escala de percepción del esfuerzo, pues va a ser un aliado muy importante para poder yo hacer la evaluación de este paciente. Otra pregunta. En caso de los pacientes jóvenes que inician su práctica deportiva, ¿es recomendado en su práctica implementar este tipo de entrenamiento? Sí, claro que sí. Se puede utilizar en pacientes jóvenes, nada más pues por supuesto hay que tener previamente una evaluación médica y hacerlo a las dosis adecuadas, pero este tipo de entrenamiento pues sí me va a mejorar su resistencia aeróbica. María Montserrat pregunta, agradece por la
plática. ¿Y cuáles son los resultados en pacientes con insuficiencia arterial periférica? Ok, en pacientes con insuficiencia arterial periférica, el tipo de entrenamiento es diferente. El paciente con insuficiencia arterial periférica se hace una prueba de esfuerzo especial y se trata de llevar más bien al umbral del dolor durante el entrenamiento. Estos pacientes los solemos entrenar primero con intensidades en moderado continuo antes de tratar de llevarlos a HIITS y bueno, pues tienen buenos resultados. Daniela del Carmen Sosa pregunta, ¿se necesita mantener el análisis de gases durante el entrenamiento? No, esto la verdad es que sería muy caro, no se realiza, el análisis de gases se hace para la evaluación inicial y final de mi paciente, para yo poder establecer mis umbrales de entrenamiento, pero para eso tengo mi carga externa, durante el entrenamiento no voy a estar utilizando el análisis de gases. Pudiera, si a lo mejor tuviera alguno portátil, pero no es necesario para el entrenamiento hacerlo con análisis de gases. Y creo que ya no hay más preguntas. Monse, no sé si tengas alguna otra pregunta. No, doctora, hasta ahorita son todas las preguntas que tenemos para ti. Okay. Vamos a ver en Facebook. En Facebook ya se respondió la que teníamos. Ok. Y recuerden, chicos, que esos certificados van a estar llegando a su correo en el transcurso de la semana. Perfecto, ahí están tus redes sociales. Así es. Súper bien para los chicos que quieran seguir a la doctora, que vean su trabajo y lo que hace día con día. Pues bueno, doctora, muchísimas gracias de nuevo de estar aquí con nosotros en nuestro espacio de Physiolab Academy. Espero que la verdad te haya gustado muchísimo. La verdad es que toda tu audiencia, aquí hay muchísimos comentarios, no sé si tengas acceso a ellos, si los puedas ver, pero la mayoría, bueno, más bien todos son positivos. Y bueno, muchísimas gracias y chicos, nos vemos en el siguiente webinar. Gracias a ti, Monse, como siempre, pues un gusto colaborar con ustedes. Gracias, bye. Hasta luego.